Gracias, Pastor Esteban, por la generosa y presentación que me hizo. No soy tan famoso, pero el pastor me dio una presentación, un marco que me hace sentir tan importante y sin embargo soy tan común como cualquiera de los presentes. Gracias por recibirme. El pastor Jan nos visitó en nuestra casa, casi al principio de cuando llegamos. Hace ya como un año que estamos congregándonos aquí y estoy aprendiendo todavía a conocer las costumbres, las formas de la congregación, a la que conocí hace muchos años. Tengo nombres en mi memoria como el de Argián, por ejemplo. Muy cerca de aquí, en la casa de él, había un anexo de esta iglesia, del pastor Carlos Argián. También otro nombre que me queda en la memoria de años es el de Unjian. Unjian me cortó el pelo desde que yo tenía 22 años hasta que el Señor se lo llevó. Mis hijos pasaron por el garaje de la casa de él, donde estaba la peluquería, y luego el local. Los hermanos Kedikian han sido parte también de nuestras vidas. ¿Cuántos zapatitos salieron de la fábrica allí en la calle de Larrañaga, Jonás, para mis hijos? Así que hoy le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y otros nombres también, otras personas, pasaría mucho rato recordándoles. Así que tenemos muchos vínculos históricos y espirituales con esta congregación y las congregaciones hermanas de esta iglesia. Por eso decidimos con mi esposa congregarnos aquí. Nos jubilamos en diciembre del año 22, a ver si digo bien las fechas, diciembre 22, y cobré mi primera jubilación en enero del 23. Ahora soy un jubilado, nunca se me había ocurrido que me iba a jubilar, ni pensaba, yo decía, no, los pastores tenemos que morir con las botas puestas. Pero llegó el momento y me empezaron a decir varios, tenés que jubilarte, y bueno, así lo hice. Tenía 46 años, 5 meses y algunas horas más de aportes laborales al BPS, así que puse bastante ahí y espero que me alcance hasta que el Señor me llame a su presencia, lo mismo que a mi señora esposa. También Esteban, mi hijo y su familia se congregaban ya aquí antes que nosotros llegáramos y fue otra razón por la que vinimos a este lugar. Y estamos contentos de estar entre ustedes. Gracias por el amor con que nos han recibido. Sin hacer muchas preguntas, nos abrieron los brazos y nos dijeron bienvenidos. A través del pastor y de otras personas. Así que para mí es un privilegio estar aquí entre ustedes y ocupar este púlpito del que he disfrutado todo este año a través de diferentes predicadores y especialmente del pastor Esteban Boyarjian, que ese es el apellido. Así que gracias doy a Dios por poder estar aquí adelante de ustedes en este púlpito. El último sermón que prediqué en un púlpito así fue en diciembre 11 del año 22. Y luego me senté y escuché todo este año, lo que va de este año y el año anterior. Y bueno, me costó al principio, ¿verdad?, de estar todos los domingos haciendo algo, que reuniones, que sermones, que estudios bíblicos,
y cuando yo escucho los anuncios de las reuniones y actividades que ustedes tienen aquí, me acuerdo de todo en lo que yo estaba involucrado y digo, qué barbaridad todo en lo que estábamos involucrados. La iglesia es activa, la iglesia funciona, trabaja y eso es muy bueno, saberlo, escucharlo y verlo a través del compromiso de ustedes. Así que hermanas y hermanos de la iglesia en Buceo, gracias por habernos recibido con tanto amor, con tanto respeto y la consideración del pastor Esteban, que hoy ha sido tan generoso para mi presentación. Sigo colaborando con Radio Transmundial, lo hice desde el comienzo y me recuerdo que comenzamos con una cruzada con el doctor Luis Palau, empezó Transmundial aquí y el pastor Carlos Adjián era el director del coro de la cruzada que hicimos en el Palacio Peñarol. Todavía están ahí mis recuerdos y ahí comenzamos con Radio Transmundial transmitiendo todas las noches la programación del Palacio Peñarol. Lamento que no fuera el estadio de Nacional, pero era de Peñarol. ¿Qué va a ser? Bueno, algunos están felices y otros no con eso de Peñarol, ¿no? Y de Nacional. Y no he parado, realmente todavía, sigo produciendo el libro Alimento para el Alma, otras grabaciones para Radio Transmundial también. Tengo un estudio en mi casa, así que lo hago muy cómodamente allí y me voy acercando poco a poco a los 80, ya casi 80, estoy ahí pisando el umbral y digo, qué barbaridad, cómo pasó la vida, cómo se fue de rápido. La primera vez que yo prediqué tenía 16 años. El pastor de la iglesia, Juan Antonio Luisi, tal vez algunos lo tienen en su memoria, fundador del hogar infantil El Amanecer, que todavía existe. Él nos llevaba a la esquina de Carlos María Ramírez y Julio Herrera y Oves, que había una feria, y íbamos con unos cajones de verdura, nos ponía arriba del cajón y teníamos que predicar, lo que sea. La primera vez que lo hice, aguanté 2 minutos arriba del cajón porque empezaron a caer naranjas y papas y otras verduras, que luego las juntábamos para llevarlas a nuestra casa, ¿no? Pero desde esa época comencé a predicar y no he parado hasta ahora, salvo hasta el año 22, cuando comencé a sentarme así como están ustedes. Doy gracias a Dios por eso que me ha permitido durante tantos años. Como no tenemos mucho tiempo y ustedes no vinieron para escuchar la historia de mi vida, lo más importante es abrir la palabra del Señor, así como hemos alabado, adorado, ofrendado, orado, también abrimos la palabra del Señor. Y elegí para compartir con ustedes la presentación de un tema que siempre me atrajo y me preocupó. Porque a través de todos estos años, como 60 de vida activa, como dijo el pastor Esteban, he visto personas que se han caído de la fe, que tropezaron, algunos trastabillaron y otros se cayeron y quedaron caídos. Por eso la presentación del tema de hoy tiene que ver con Primera de Corintios, capítulo 10. Entonces, elegí poner el texto principal de esta reflexión, que es una serie. Hoy voy a hacer la presentación y tal vez dentro de un año, cuando el pastor me invite otra vez a predicar, entonces haré la segunda parte.
No estoy pidiendo que lo haga, estoy muy cómodo disfrutando de escuchar a otros, ¿no? Pero el texto bíblico es muy importante, demasiado importante para que no lo atendamos continuamente. Y todo el capítulo 10 de Primera de Corintios, que recomiendo leerlo entre un mate y otro, con tiempo, con tranquilidad y quedándonos en cada una de las frases y pensando aplicarlas a nuestra propia vida. Vamos a leer todos juntos lo que está en la pantalla. Es la versión NBI, no sé si algunos la usan. Hay muchas versiones, es una bendición tener tantas versiones de la Biblia, porque uno las puede poner juntas e ir leyendo los textos y comparando lo que hacen los traductores de las Sagradas Escrituras para aclarar el pensamiento bíblico. Les invito para que leamos todos en alta voz, Primera de Corintios 10, 12 y 13, que dice así. Acompáñenme, por favor, en la lectura en voz alta. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No sé cuántos tienen el hábito, la costumbre de subrayar algunas partes de la Biblia y resaltar el pensamiento que estamos leyendo porque de alguna manera nos ayuda, nos afecta, nos impacta. Pero aquí hay algunas palabras que son muy importantes. Tan importantes que nos incluye a cada uno de nosotros después de tantos años que han sido escritas. ¿Recuerdan ustedes la fecha de la carta de Pablo a los Corintios? Fue antes que se muera. Bien. Allá por el año 60, ¿se imagina usted? Estamos en el 2024 y allá por el año 60, en esa década, Pablo vivió estas cosas en su propia vida y la observó en los creyentes que estaban formando las iglesias. Y cada una de estas palabras tiene que ver con personas que Pablo conocía. Pablo ni se imaginaba que nosotros hoy aquí, en este lugar, centenares de años después, íbamos a estar leyendo estas palabras. Él pensó en su gente. Dios pensó en toda la gente que vendría hacia adelante. Y por eso es pertinente esta palabra. No nació solo de las ideas que tenía Pablo acerca de las victorias, las tentaciones, etcétera, sino que nació en el corazón de Dios este mensaje, esta enseñanza, para que podamos ser fortalecidos. Vean ustedes algunas de esas palabras. En el verso 12, si alguno piensa, si alguno tiene la osadía de pensar que está firme. No somos muy fuertes caminando sobre nuestras dos piernas. Lo vimos en el partido anoche, cuando alguien venía corriendo y otro lo
tocaba, lo empujaba y cómo rodaban las personas por la velocidad que traían. Podemos tropezar con las veredas rotas que hay en la ciudad y que hay en casi todos los barrios de Montevideo hay. Yo recuerdo una vez que estaba caminando en 18 de Julio y Vázquez, hay una vereda que es hecha con piedras grandes. En ese momento las piedras estaban chuecas, se movían, y yo me distraje mirando una vidriera y tropecé en una de esas piedras que estaba sobresaliendo unos centímetros. Y fui trastabillando, tratando de agarrarme de algo, de alguien, hasta que finalmente me caí, ¿no? No dije ninguna palabrota, ¿no? De lo que yo recuerdo. Solo me acuerdo que me dolían las rodillas, porque el primer golpe fue en las rodillas y después caí de bruces. Si alguno piensa que está firme, estas dos piernas que usted también tiene y las usa todos los días, no le dan la firmeza que usted piensa que tiene el resto del cuerpo. De hecho, estas pobres piernas cargan con el peso que tenemos encima. La cabeza es la parte más pesada del cuerpo. ¿Cuánto pesa su cabeza? Algunos tenemos cabezas más grandes que otros, pero aquí arriba hay como entre 8 o 10 kilos y bueno, vaya bajando. Algunos pesan más en otras partes, algunos tenemos un poco de curvatura por aquí, es el púlpito, digo yo, que llevamos todos los días. Y estas pobres piernas por años tienen que aguantar todo este sobrepeso. Por eso somos frágiles y nos caemos y tropezamos si nos distraemos. Y a veces duelen las piernas. Nos producen ciertas molestias. Y con el paso de los años, esas molestias se van aumentando. Somos débiles. Así que si alguno de ustedes aquí piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Se nos ocurre a veces, durante el trayecto de nuestra vida cristiana, que vamos bien, que estamos firmes. Hace años que milito en la fe. Hace años que soy miembro de la iglesia. Sirvo al Señor, hago esto, hago lo otro. Pienso en algún momento que estoy bien con Dios. Pablo escribe pensando en sí mismo, hasta que en cierta ocasión él dice: yo soy el primero y más grande de los pecadores. Tenía ese recuerdo, no olvidaba su debilidad. Y eso es lo que les propongo que pensemos en esta mañana, pero un poco más allá. Somos débiles, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Más que vencedores en Cristo Jesús. Si no fuera por Cristo, si no fuera por su salvación, ¿dónde estaría yo hoy? ¿Dónde estaría usted hoy? ¿Qué habría hecho con su vida? Yo puedo recordar jóvenes de cuando yo era joven, cómo terminaron de mal sus vidas y muy temprano. 3 o 4 de ellos, y los tengo en mi memoria, de mi edad, de los 14, 15, 20 años, terminaron muy mal. Iban a la iglesia, se congregaban, tenían sus Biblias, participaban en las actividades de la congregación,
pero en algún momento de su debilidad cayeron y no se levantaron. Mire que el que está firme, dice la Reina Valera, esta dice el que piensa que está firme, la Reina Valera dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una muy buena traducción, la recomiendo. Mi preferencia personal por mi formación de la infancia y de la juventud es la Reina Valera 1960. Me identifico mucho con la época, ¿verdad? Pero esta versión es muy buena y otras que usted puede poner en su escritorio, en su mesa de la cocina y comparar los textos y mirarse a sí mismo. Ahora, pensando en el tema más que vencedores en Cristo, este está vinculado con las tentaciones. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vamos a encontrar prácticamente en todos los libros de la Biblia, vamos a encontrar la mención de la tentación. A veces a través de personas, a veces a través de un pueblo, a veces a través de una congregación o de los mismos discípulos de Cristo, usted va a encontrar el concepto de la tentación en toda la Biblia. ¿Por qué será? ¿Qué le parece? Es que vamos a ser tentados hasta el último momento de nuestra partida de esta tierra. Y tenemos varios ejemplos en las Escrituras, hoy no los vamos a hacer, pero revise usted la vida de hombres en el Antiguo Testamento, mujeres, el pueblo, luego va al Nuevo Testamento y encuentra ejemplos no solamente de personas, también de iglesias que fueron tentadas, seducidas y arrastradas. Tenemos esas cartas en el Apocalipsis dirigidas a cierto grupo de iglesias que tenían dificultades, que tenían problemas. Así que mire, esté atento, observe, si piensa que está firme, que no caiga. Uno puede decidir hoy, por ejemplo, bueno, yo no voy a caer. Y sale de aquí, se encuentra con los escalones del templo y se da flor de golpe. O una vereda rota, o una experiencia familiar, un desaire con el matrimonio, problemas con los hijos, problemas laborales, rispideces políticas, todo lo que ocurre en el diario vivir de una ciudad y de un país. Y de pronto usted que hoy decide, no voy a caer, estoy firme, tropieza y cae. Por eso es importante 1 Corintios 10, 12 y 13. No lo olvide y si puede memorizarlo, sería bueno recordarlo de mañana, de tarde y de noche. Mientras estemos en esta tierra, en este grupo de personas, en otros grupos, tenemos que recordar nuestra debilidad y nuestra victoria en Cristo. Resaltamos los cristianos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Las tentaciones no fueron hechas para destruirnos totalmente. Subrayo la palabra. Nos pueden afectar, nos pueden hacer sentir mal, nos pueden seducir, pero las tentaciones son oportunidades para que usted y yo y todo el pueblo de Dios pueda ser más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Alguna vez usted ha dicho, a mí no me va a pasar eso?
Usted observó que otros fueron tentados, que cayeron en una situación grosera, triste, vergonzosa, y usted dijo, a mí no me va a pasar. Pero un día está en la azotea de su casa y mira para abajo y ve una mujer hermosa. ¿Y qué hizo David? El rey David, de quien decimos y dice la Biblia que tenía el corazón como el corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, que había visto el poder de Dios sobre su vida. ¿Y para qué se le ocurrió ir a la azotea? Así que es mejor comprar casas sin azotea. No se le vaya a ocurrir mirar la casa del otro, la vereda de enfrente. Yo recuerdo a un hermano en Cristo que me dijo un domingo, me dijo, pastor, me voy de mi casa. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo que te vas de tu casa? Sí, no aguanto más a mi esposa. ¿A usted le pasó eso alguna vez? Así, siendo honestos, sinceros, que quede entre nosotros, salvo en la grabación que después otros van a ver, ¿no? Pero si nos fuéramos poniendo de pie y confesando nuestras tentaciones y pecados, ¿qué cosas oiríamos? Yo le dije en aquel momento, porque era un momento de la gente estaba saliendo, como le pasa al pastor, hay que saludar a uno. Yo saludé a uno, a otro, y le digo, mira, lo mejor está en tu casa, no lo busques en otra. Y ahí lo dejé. Y unas semanas después me dice, sí, tienen razón. Digo, ¿de qué? De lo que me dijo aquel domingo. Yo ya ni recordaba lo que le había dicho en el borbotón de tanta gente. Bueno, después pudimos hablar con el matrimonio, pero pasa en la vida que llegan las tentaciones. Todos somos tentados hasta el final de nuestras vidas. Y lo vamos a seguir siendo. Mientras seamos humanos, mientras estemos en este envase de carne y de hueso que tiene sentimientos, deseos, ganas de trascender, de hacer algo, vamos a ser tentados en diversas maneras. A lo largo de la carrera laboral, en la vida familiar, en el trato con el vecindario, vamos a ser tentados en cualquier momento. Tal vez usted quiere pensar en escribir un libro, creo que todos podríamos hacerlo, mis luchas, mis victorias y mis fracasos en la vida. Un título así nomás. ¿Cuántas páginas tendría? Si usted se pone a escribir diariamente las luchas que tiene, los conflictos que enfrenta, las sensaciones emocionales, todo eso que le afecta y le hace sentir tan reducido, tan sencillo, tan débil. Pero gracias a Dios, que un día alguien o de alguna manera o la familia nos presentó el Evangelio, nos presentó a Cristo y se detuvo ese proceso destructivo de las tentaciones. Algunas tentaciones que hay en la Biblia son terribles, ¿no? Recuerde lo que le pasó a Sansón por hacer caso de otros que lo aconsejaron mal y cayó en varias tentaciones y fue destruido. Y otros más, grandes personajes de la historia bíblica y algunos más sencillos,
como aquel matrimonio de la iglesia en Jerusalén, que fueron tentados por la codicia o por la apariencia, por querer ser más que los demás. Y vamos a encontrar de esos casos en la Biblia muchos. Así que ninguno de nosotros puede decir, a mí nunca me va a pasar. De hecho, si le preguntamos al pastor Esteban, al pastor de la iglesia aquí, con cuántas personas ha tenido que hablar porque cayeron en tentaciones, tendría un libro más grande para escribir todavía, ¿no? Pero eso queda con uno mismo. Y a veces contamos historias como la que yo le narré recién, de personas que dijeron, yo estoy bien, estoy fuerte, a mí nada me va a poder destruir. Y cayeron, tropezaron, trastabillaron y se quedaron en el camino. Les cuento una historia de un hombre que tenía un problema con adicción al tabaco, ¿no? Pero para él estaba bien. Se sentaba en el templo, venía a todas las reuniones. Yo creo que a ninguno de ustedes le pasa eso, ¿verdad? Que no tiene la cajilla aquí en el bolsillo, que la dejó en su casa. Bueno, este hombre ni siquiera los domingos dejaba su... Antes de entrar al templo se fumaba una, ¿no? Fumaba 2 cajillas por día. Así que un día de esos que me sentía inspirado, le dije, vamos a hablar, fulano, de su problema. No tengo problemas, me dice. Soy un hombre feliz. Así que de entrada ya me puso el muro, ¿no? Le dije, bueno, va a tener que dejar esa adicción. Usted es un adicto, es un tabacómano. Le usé otras palabras para tratar de que se enojara un poco y me hablara. Mire, me dice, pastor, gracias por su preocupación. Yo lo dejo cuando yo quiero. Tengo voluntad suficiente para dejarlo cuando quiera. Fíjese, dice, que ya lo dejé 18 veces. Y estaba con un cigarro en la mano, ¿no? Si lo dejó 18, le digo, pero volvió 19. Así que su fortaleza no es tal. Nadie que diga que está firme, lo está. Lo único que nos da firmeza, estabilidad y seguridad es la presencia de Cristo. Por eso es tan importante el acto de rendirle la vida a Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos salva, literalmente nos salva de todas esas adicciones y de las consecuencias de las tentaciones. Pregunto, ¿cómo podemos evitar caer en las trampas del diablo? Entonces voy a sugerir algunas cosas y con eso ya voy a ir terminando. Generalmente terminamos 11:15, ¿verdad? Por allí, ahí está. Primera recomendación, no es mía, es de Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Ese sí que fue tentado, ¿no? Al punto de que llegó a maldecir el nombre de Cristo. Cuando lo acusaron de que estaba con Cristo, ¿recuerda? Después tuvo que salir afuera a llorar la vergüenza de su pecado, de su tentación en la que había caído. Y Pedro, unos años después, en su primera carta, capítulo 5, verso 8, dice la siguiente recomendación: sed sobrios y velad, porque
vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que la preocupación del lector de la Biblia al leer estas figuras debe ser investigar cómo es esto, ¿verdad? Cuando yo era niño que iba a la escuela dominical, cantábamos una canción sobre el diablo, el león, y yo me asustaba cuando era niño, ¿no? Porque sabía que el león era muy grande, que andaba un león por ahí. Es una figura, y si vieron ustedes alguna película sobre cómo cazan los leones, pueden imaginar lo que está Pedro diciendo aquí. El león desgarra la carne del que caza. Tiene garras y tiene dientes muy grandes y desgarra la carne, la destruye. Hay otros animales que clavan el diente en la yugular y matan al que quieren comer. El león desgarra la carne, la va rompiendo, y aún el animal puede estar vivo y él ya está comiéndolo. Es la figura que usa Pedro aquí, así es el diablo. Es nuestro adversario, no es amigo. No es recomendable andar con él. No se puede andar con el diablo y con Cristo. Es lo que va a decir una parte casi al final en el verso 21 en Primera de Corintios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios al mismo tiempo. No podéis. No hay forma de que se acerque el uno al otro. El diablo es adversario y como adversario tenemos que tratarlo. ¿Recuerda usted qué le dijo Jesús a Pedro cuando fue a tentarlo? Pedro le dice con mucho cariño y pensando que estaba bien: Maestro, no puedes ir a Jerusalén, vamos por este otro camino. ¿Y qué le dijo Jesús? No le contestó a Pedro. Le habló a Satanás y le dijo: apártate de mí, Satanás. Podemos decirlo en voz alta, tal vez a alguno nos tome de tilde de locos, o podemos decirlo en nuestro corazón. Cuando somos tentados, cuando se acerca el adversario, apártate de mí. Y a veces Satanás se disfraza en otras personas que parecen amigables, que parece bien estar con ellas o con ellos, o en situaciones de grupos, aún trabajos. Y yo puedo contar historia tras historia de esto. Recuerdo cuando iba a la ciudad de Punta Alta, en Argentina, iba cada fin de semana para predicar allí, y había un señor que se llamaba Don Vergesio. Don Vergesio ya está con el Señor, por eso hablo con tranquilidad porque no me puede oír, ¿no? Don Vergesio tenía un negocio en un club donde vendía bebidas alcohólicas. Era tremendo eso. Y él llenaba sus bolsillos sacándole el dinero a los clientes del club. Luego traía su diezmo a la iglesia. Entonces un día hablé con él y le dije: hermano Vergesio, no está bien lo que usted está haciendo. No puede traer ese dinero a la iglesia. Es mal ganado. Por más que usted le ore, eso es producto de haber esclavizado a cuántas personas al alcoholismo. Pero es lo único que sé hacer, lo he hecho toda mi vida. Bueno, yo no le puedo decir lo que tiene que hacer, pero eso no está bien.
y se quedó con eso. A los 2 o 3 meses vendió su negocio y puso un almacén donde no había bebidas alcohólicas. Y pudo él hablar con libertad acerca de Cristo. Dice, en el otro negocio yo no podía hablar de Cristo, porque estaba todo eso atrás y yo quería que tomen. Pero ahora puedo hablar de Cristo. No vendo bebidas alcohólicas, no vendo cigarros, vendo alimentos y ayudo a las personas que no tienen plata. Los últimos años de don Vergesio fueron felices y victoriosos. ¿Le ayudan historias así? Y aplicarlas a nuestra propia vida. Así que seamos sobrios, estemos atentos, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un antiguo himno cristiano, que lo hemos dejado de cantar en nuestras iglesias, dice, tentado no cedas, ceder es pecar. El que es tan viejo como yo se acuerda, lo veo aquí, ¿no? Ceder es pecar. Más fácil seráte luchando triunfar. Valor, pues, cristiano, domina tu mal. Y el himno sigue. Tenía las ganas de cantarlo, pero no me animo porque ustedes cantan muy bien y yo no entono bien. Pero es un himno muy, pero muy lindo. Tentado no cedas. Ceder es pecar. Más fácil seráte luchando triunfar. Y para cerrar esta meditación, esta reflexión de hoy, quiero mirar qué hora es y ya voy terminando. Observen ustedes en el capítulo 10, en sus Biblias de Primera de Corintios, que hay una lista de malas costumbres, también decimos pecados, como afirma el texto bíblico, que llevó a mucha gente del pueblo de Israel a quedar postrados en el desierto, verso 5 del capítulo 10. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, muertos en el desierto. Y observe la mención de los pecados en los que ellos fueron tentados y cayeron. Son 5. La primera cosa, la codicia, verso 6. ¿Conoce a esta señorita que se llama codicia? ¿Por dónde nos puede entrar? En el caso suyo, ¿dónde puede afectarle la codicia? ¿Más dinero? ¿La vivienda? ¿La mujer de enfrente? Piénselo. ¿Por dónde entra la codicia? Vea usted lo que menciona Pablo aquí, de lo que Dios no se agradó, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Segundo, porque se va la hora, el segundo pecado mencionado aquí, ¿cuál es? La idolatría, verso 7. Como algunos de ellos, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Recuerdan cuándo? Moisés estaba recibiendo las tablas de los mandamientos y el pueblo abajo se fabricó un ídolo parecido a lo que habían visto en Egipto. Se sentaron ahí alrededor del ídolo, comían, se divertían, bebían y se levantaban a jugar. No dice cuál juego, pero yo me imagino que si estaban ebrios no sería el mejor juego. No era arroz con leche, me quiero casar.
eran otros juegos que les condujeron a la destrucción. La otra, verso 8, no forniquemos. ¿Usted fornica? Le pregunto así, póngase de pie, ¿soy un fornicario? Están los fornicarios del sexo y están los fornicarios espirituales, los que engañan a Dios, los que dicen ser cristianos en el templo, como aquella esposa me dijo una vez, mi esposo, un santo en la iglesia, un demonio en mi casa. ¿Se imagina eso? Eso es fornicación espiritual. Como algunos de ellos, no todos, fornicaron, pero un grupo que cayó ese día de juicio sumó la cifra de ¿cuántos? 23.000, como un pequeño pueblo de Uruguay, ¿verdad? Estamos tratando con la historia del pueblo de Dios. Verso 9, no tentemos al Señor. Y verso 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otro nombre que le da Pablo a Satanás, el destructor. No murmuréis y no tentemos al Señor, requieren un mayor desarrollo. Pero estos 5 pecados fueron parte de las tentaciones que enfrentó aquel pueblo. ¿Por qué se han escrito estas cosas en la carta a los Corintios? La respuesta la da el mismo texto bíblico y ya hemos pasado por allí. Verso 6, fíjese, ¿qué dice? Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Nos alcanzan estos ejemplos para decidir no pecar más? Tentados vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último latido del corazón, para que renunciemos a la fe antes que el alma salga del cuerpo. Algunos luchan con eso hasta el último momento de sus vidas. Esa es la realidad de todo el género humano, también para los cristianos. El diablo no quiere perdernos, quiere recobrarnos, quiere que volvamos a estar caídos, a que cedamos a las tentaciones, que vivamos como nos guste. Una vez leí en una pared aquí en Malvin, en un negocio que está en la playa, en la pared alguien puso, si te hace feliz, hazlo. Eso quiere decir, vive como quieras, haz lo que te parezca, si te gusta, hacelo. Nos pueden gustar algunos pecaditos, ¿verdad? Algunos más que otros. ¿Cuál le gusta a usted? No es para que me conteste públicamente, sino capaz que nos echan a todos de la iglesia, ¿no? Pero tenemos ciertos gustos que pueden conducirnos a la destrucción. A todo lo que es malo le decimos no. Bienvenido a todo lo que es bueno y que viene de parte de Dios. Y le decimos a Jesucristo, gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos. Aunque somos débiles en la carne, somos fuertes y poderosos en Jesucristo. A Él sea toda la gloria en nuestra vida hasta que partamos de esta tierra y entremos a las moradas celestiales. Que Dios nos ayude como personas, como familias, como iglesia,
a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Les invito a estar de pie para orar. Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, nos presentamos ante ti en este lugar apartado para honrarte, servirte y adorarte. Estamos de pie delante de tu presencia, Señor. No lo merecemos e inclinamos nuestros corazones ante ti. Te adoramos y te damos gracias porque nos salvaste, nos redimiste y nos libras continuamente del mal. Nos das la salida para cada tentación. Señor, te ruego que bendigas esta congregación con la bendición de cristianas y cristianos victoriosos, redimidos por tu sangre derramada en la cruz. Bendice la congregación con toda bendición. Guárdanos del mal, líbranos del tentador y danos tu fuerza para seguir adelante en tu nombre y con tus fuerzas. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Así sea, Señor.